Pues estamos con José Antonio Sánchez Raba. Muchos y muchas lo conoceréis porque durante 30 años ha sido el director del Colegio Cisneros, un colegio emblemático en Santander, situado en el centro de la ciudad, y es una labor en la que ha destacado él como director por su empeño, por su lucha, por introducir cambios interesantes y muy relevantes en lo que tiene que ver con la educación en los centros escolares. Y en este caso, pues nuestro interés en reunirnos con él tenía que ver con la posibilidad de valorar todo aquello que se puede hacer desde lo municipal en el ámbito escolar. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes. Pues nada, la idea, como ya he avanzado, era plantearte y conversar contigo respecto a todo ese conjunto de actuaciones que se pueden abordar desde el ámbito municipal en materia escolar, educativa. ¿Qué te parece? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, pues yo creo que por el principio, por el punto de partida. ¿Cuál consideras tú que es el punto de partida para empezar a abordar en serio, desde Izquierda Unida, Podemos, estos temas de la educación en Santander? Bueno, pues hay un conjunto de medidas que se pueden hacer, sobre todo porque el ayuntamiento, aunque no tenga competencia en materia de educación, sí tiene mucho que hacer e intervenir en el proceso escolar, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos una serie de objetivos que son más o menos ambiciosos y luego una serie de propuestas específicas para empezar a trabajar desde mañana mismo. Los objetivos son variados, desde naturalizar los centros y los entornos, muy importante en ese proceso de naturalización que es para los niños. También deben estar implicados los niños y las niñas porque es una forma también de fomentar el aprendizaje. Está todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y pacificación del tráfico en los entornos, los caminos escolares seguros, implicando a policía local y otros servicios que puedan ayudar a que esos entornos sean mucho más amables para los niños. Está todo lo que tiene que ver con las auditorías energéticas desde los centros escolares administrados por la corporación local. Debe apostarse por aquellas empresas o cooperativas tipo Solabria, por decir un ejemplo rápido, que producen energía renovable y además son de Cantabria, o en el caso de Santander si lo hubiera. También medidas que tienen que ver con la coordinación con otras administraciones, muy importante la enfermería escolar, también el servicio de salud mental infanto-juvenil. Es decir, hay una serie de objetivos que pueden ser más o menos ambiciosos, pero que nos marcan una hoja de ruta en la que seguir y en base a ella pues ir proponiendo medidas concretas, ambiciosas pero realistas, ¿no? Que es lo que se pueda ir haciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Veo que tienes ideas muy claras sobre muchas de las medidas que se pueden abordar en Santander. ¿Y todas estas medidas hacia dónde pueden ir dirigidas? ¿Cuál es un horizonte? ¿No? Hemos visto el punto de partida. ¿Cuál sería ese horizonte? El horizonte es el que venimos repitiendo en otros ámbitos. Ahora estamos hablando del ámbito escolar, pero es válido para el conjunto de la ciudad. Entornos más amables, entornos en los que los niños y niñas, en este caso, se puedan desarrollar de una manera saludable y siempre teniendo en cuenta el impacto que nuestras actividades tienen en el medio en el que nos vamos a desarrollar. Y además consideramos que es bueno que existan esos entornos, ¿no? Donde los niños y las niñas pues, puedan crecer de una manera, como decía, saludable, pero también edificante, por decirlo de algún modo, ¿no? Por ahí iríamos, ¿no? Y poner a Santander a la altura de otras ciudades y pactos y acuerdos internacionales que otras ciudades de España y del mundo. Sí, pues esa es una de las primeras cosas que se pueden hacer mañana mismo, si hubiera voluntad política y hubiera, digamos, una dirección política adecuada en el ayuntamiento. Adscribirnos de manera sincera en los acuerdos por una ciudad para los niños y niñas. El Pacto de Milán, fundamental, porque es el que tiene que ver con todo lo relativo a la alimentación y a los comedores escolares, que eso se puede implementar de manera eficaz para el ayuntamiento. Por poner un ejemplo muy rápido, por ejemplo, que exista una cocina escolar municipal que centralice el suministro de alimentación, por decirlo de algún modo, o que alimente los comedores escolares de manera que haya un ahorro, que haya un control de
calidad, que haya un consumo y estimule la economía local, ¿no? Los productores de cercanía, etcétera, etcétera. Ese podría ser un gran ejemplo de dónde se podría actuar. Luego, que el Consejo de Sostenibilidad del Ayuntamiento funcione de manera eficaz, me parece también una buena medida, porque todo esto que tiene, de lo que hablamos, de naturalizar, de convertir los patios escolares en entornos verdaderamente sostenibles y amables para los niños, se puede canalizar a través de un consejo municipal de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y algo que está en la ley pero no se ha implantado, el Consejo Escolar Municipal, ¿lo implantarías para que hubiera una participación real, no como otros consejos que al final se quedan en la teoría y no aterrizan en una participación real y efectiva? Eso es fundamental. Nosotros llevamos la participación en nuestro ADN y es la metodología que consideramos más adecuada para que las propuestas políticas que llevamos en programa tengan una mínima garantía de éxito, y esta sería una de ellas, un Consejo Municipal Escolar participado por aquellos agentes y sectores que operan y conocen mejor que nadie, y mejor desde luego que los políticos, el entorno en el que se van a aplicar las distintas medidas. Es imprescindible. Habría que ir a eso porque sería un instrumento municipal para coordinar. Una cosa que echamos mucho de menos en el Ayuntamiento de Santander es que haya, primero, eficacia a la hora de funcionar determinados organismos que a veces están, o los que se puedan crear, y que haya coordinación, porque los procesos sociales, en el ámbito que sea, implican a muchas personas, implican a muchos ámbitos, y si muchos de esos ámbitos están de espaldas unos a otros, al final es ineficacia, derroche de recursos y resultados paupérrimos, ¿no? Y esto se ve mucho en la educación, que interviene sanidad, interviene servicios sociales. Hablando de servicios sociales, otras medidas concretas, incluyendo el tema de servicios sociales, otros asuntos que tú plantees, que Izquierda Unida Podemos plantee para el Ayuntamiento de Santander. Pues mira, llevamos medidas específicas, porque para nosotros es muy importante, en materia de conciliación. Por ejemplo, recuperar programas que han funcionado bastante bien, como Sábado Tarde. Tendremos que ver qué hacemos con Juventud y con el programa La Noche es Joven, que yo creo que necesita una puesta al día y una reorientación. También articular pues toda una red o un sistema de ludotecas para periodos vacacionales, reforzar plantillas para abrir, por ejemplo, los centros en horario distinto al escolar y que puedan servir para desarrollar distintas actividades para los niños, y eso, por cierto, siempre con un mantenimiento adecuado, que haya vigilancia para evitar gamberradas, si me lo permites, y que estén realmente en condiciones y adecuados, ¿no? Y eso también implica no solamente que desde el ayuntamiento se pongan recursos humanos, sino también la implicación de padres y otros ámbitos, ¿no? Y otras dependencias municipales, ¿no? Hay un asunto como la limpieza de los centros que es muy importante y no hemos abordado. Durante la pandemia se incrementó la plantilla. ¿Tú qué idea tienes en este sentido? Creemos que eso ahora mismo está en bajo mínimos y es importantísimo. Nosotros apostamos en líneas generales por lo que son servicios básicos, remunicipalizarlo, pero en caso de que no sea viable administrativa y legalmente en un periodo, digamos, de medio plazo, pues fiscalizar la empresa concesionaria que se encarga de esa labor y comprometerla a que cumpla con el cometido del contrato en cuestión y que además se introduzcan nuevos criterios. Por ejemplo, lo mencionabas de pasada, durante la pandemia se introdujo, digamos, se puso a disposición de la limpieza de los centros más personal a lo largo de la mañana. No que se limpie a primera hora o al cierre, sino que haya un mantenimiento constante, porque claro, sabemos que hay mucha afluencia en los centros y a veces están, por ejemplo, los baños en un estado deplorable a media mañana, ¿no? Pues que exista esa posibilidad sería importantísimo, es algo muy viable. Y hemos hablado de esto, pero nos hemos dejado seguramente cosas en el tintero, porque hay mucho, más de lo que yo mismo pensaba inicialmente cuando profundicé con esto y sobre todo cuando hablé contigo. Hay mucho lo que se puede hacer. Está el tema de talleres municipales, por ejemplo, que es algo que, hay que decirlo,
ha funcionado muy bien, por lo menos la cuestión de la asistencia telemática, hay una respuesta rápida, eso debe reforzarse y seguir funcionando bien. Nosotros no llevamos un discurso catastrofista de todo está mal, hay cosas que funcionan bien, hay que ponerlas en valor y en la medida de lo posible reforzarla, ¿no? E imbricarla en esa visión, si me lo permite decir, esa visión integral o sistémica, no entendiendo las cuestiones que abordamos como pequeñas partes, sino como una parte de un engranaje, ¿no? Que tiene que articularse y sistematizarse. Me encanta que hayas hecho esta referencia a talleres municipales porque sí que funciona muy bien, pero se está jubilando la gente y no se está dotando de plantilla nueva. Es una tónica habitual en el ayuntamiento, lo decimos también en general y para otros ámbitos. Hay un déficit de plantilla en el ayuntamiento, que es lo que hace que funcione, digamos, a trompicones, que no funcione de manera eficaz, ¿no? Y es algo que conocemos directamente como vecinos de Santander, pero que también nos dicen muchos vecinos y vecinas con los que nos encontramos. Y este sería un ejemplo, ¿no? Una tasa de reposición. Hablamos también del caso de la policía local, que aunque parezca que no, también tiene que ver con esto. Si hablamos de entornos pacificados, de peatonalización, ahí también hay que implicar a esta, pero claro, planteamos estas medidas cuando tenemos unas plantillas bajo mínimos. Son horizontes a los que tenemos que llegar. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y una medida que has tocado de pasada, el tema del profesorado ahora mismo está muy preocupado con la implantación de la LOMLOE. Y la LOMLOE contempla algo que son las situaciones de aprendizaje. Desde el ayuntamiento se podría apoyar, aunque ya sabemos que no tiene competencias propias o impropias, pero ¿cómo se podría apoyar en este sentido al profesorado? No tiene las competencias en esa materia, pero se puede hacer muchísimo. Y ya que hablas de situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta la fundamentación, si quieres, filosófica de la LOMLOE y el horizonte en el que nos movemos de derechos humanos, de objetivo de desarrollo sostenible, el ayuntamiento puede aportar a modo de apoyo a la labor puramente educativa que corresponde a los docentes de los centros, elaborando materiales, talleres formativos para los alumnados. Se puede implicar, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta muchísimo, porque además yo lo he hecho para la Feria del Libro Viejo, generar materiales que luego puedan ser utilizados en las escuelas, pero también, por ejemplo, en rutas guiadas por los barrios y por la ciudad, que impliquen a los propios estudiantes de modo que conozcan, que puedan conocer mejor su ciudad, que miren con las gafas digamos adecuadas, por decirlo de algún modo, digamos con esos horizontes de la sostenibilidad, de cuidado del entorno. Una medida, por ejemplo, la meto ahora casi con calzador, aunque la mencioné antes, lo de los murales, lo de, digamos, implicar a toda la comunidad educativa, ya no solamente al alumnado, en este tipo de proyectos y de intervenciones, porque hace que los entornos, los centros y la misma ciudad sea percibida como propia. Tú has participado de ese proceso, ¿no? Que enriquece y que añade, y por tanto es muchísimo más probable que lo cuides y que todo lo cuidemos más. O sea que en ese sentido, desde el ayuntamiento, no directamente, pero sí puede contribuir a generar un ecosistema que permita que todos los procesos se retroalimenten, ¿no? Y por tanto podamos tener, digamos, un resultado que siempre es progresivo, nunca final, muchísimo mejor y al que apetece más aspirar, ¿no? La verdad es que has hecho un repaso muy exhaustivo por todos los temas sin entrar en detalles, pero sí aportando muchas ideas ilusionantes que creemos que bueno, si se llevan a la práctica, pues van a mejorar la ciudad de Santander, los centros escolares, las comunidades educativas. Claro, es que al final, claro, no podemos profundizar como nos gustaría en todo, pero yo creo que es muy importante tener un horizonte, si quieres, utópico, pero que yo creo que en realidad es bastante comedido, es bastante realista, que nos marque un objetivo, algo hacia lo que ir, y a partir de ahí ir escalonando lo que se puede hacer de manera más o menos inmediata y lo que se puede ir haciendo de manera más progresiva. Es una cuestión, quizás en mi caso por defecto de formación, pero yo creo que en general es la mejor forma de abordar
no solamente la labor política, sino la mayor parte de todo aquello que tiene que ver con las relaciones sociales y humanas. Y en ese sentido, pues a veces quizás no concretamos tanto, pero yo creo que sí tenemos que atrevernos a plantear las reflexiones, ¿no? A veces me dicen que soy muy abstracto, algo por el estilo, o no. Lo que pasa es que las cosas tienen que estar fundamentadas, tienen que estar reflexionadas, porque a mí no me gusta la improvisación. Sí me gusta en otros ámbitos, y vas a tener que improvisar porque hay muchos factores que tú no controlas, pero es más fácil improvisar cuando conoces la música, ¿no? Tienes toda la razón. Yo una de las frases que repito habitualmente es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Hombre, claro.